Antes de comenzar con la meditación en esta noche, vamos a tener unas palabras de oración. Vamos a pedir a nuestro Dios que nos ayude a entender su palabra y a atesorar las ricas enseñanzas que tiene para compartir y poder atesorar en nuestros corazones esta fecha tan especial como es la Pascua. Oremos. Padre amado, te damos gracias, oh Señor, una vez más porque hemos podido llegar hasta este lugar para poder cantar canciones a tu nombre, adorarte, alabarte. Pedimos perdón por nuestras faltas y pecados, Señor. Pedimos que tú nos des un corazón dispuesto para atesorar tus enseñanzas en esta fecha tan especial, donde recordamos la Pascua. Tratemos de entender, Señor, darnos el entendimiento tú, Señor, del significado que debe tener en nuestras vidas ese sacrificio que hiciste tú en la cruz. Pedimos, oh Padre, que tú bendigas a cada hogar aquí representado, a cada uno de los que han venido, y que puedan atesorar en sus corazones, en nuestros corazones, Señor, esas ricas enseñanzas que tú tienes desde la creación, desde el principio, el plan que tú has ideado para que todo aquel que crea en Cristo Jesús pueda tener vida eterna. En el nombre de Él, Señor, te lo pedimos y te lo rogamos. Amén. Y amén. Viernes Santo. Muchos hoy han compartido pasajes, han compartido imágenes en referencia al Viernes Santo. Y el Viernes Santo, para aquellos que tenemos a Cristo en nuestros corazones, aquellos que lo amamos, tiene un significado muy particular. Se dijo en las oraciones, se dijo en las canciones. Quien presidía también anunciaba las lecturas y decía las profecías. Es muy solemne, muy amado por el pueblo cristiano el significado de las Pascuas. Hemos estado analizando en diferentes estudios durante esta semana, este mes, el significado de la Pascua. El pedido de Dios para que su pueblo festeje su primera Pascua cuando era liberado del pueblo de Egipto, que tenían que sacrificar un cordero. Por eso también hemos cantado en esta noche muchas canciones que mencionaban cordero, el cordero de Dios, ese cordero que nos quita el pecado. Y Dios, cuando instaura la Pascua en el pueblo judío, cuando estaba esclavo en Egipto, pide que se sacrifique un cordero que debía ser perfecto. Debían sacrificarlo, debían untar los dinteles de las puertas con la sangre, porque el ángel de la muerte, dice, iba a pasar esa noche, iba a matar a los primogénitos de los animales y de la gente de los egipcios. Qué poder, qué sabiduría de parte de Dios también, ¿no? Ese cordero debía ser perfecto. Lo debían consumir todo. Y si el grupo familiar era reducido, era chiquito, tenía que convidar al vecino. Y aquello que sobrara, porque no lo podían terminar, debían quemarlo. No se podía guardar. No podían quebrar ningún hueso. ¿Hasta qué detalle pide el Señor? Por eso cantamos y recordamos y decimos los cristianos
que Jesús fue el Cordero que quita el pecado, nuestros pecados. Si seguimos las lecturas, el Salmo está inspirado, Dios inspiró a David. En esa época se escribió el Salmo. Alrededor de entre 970 y 1000 años antes de la aparición de Cristo se inspiró ese Salmo. El Salmo 22 me estoy haciendo referencia, que se leyó y se compartió en esta noche, donde hay muchas características que cuando está Cristo clavado en la cruz hace referencia. Después se compartió la lectura de Isaías, otro profeta, que también antecedía a Cristo. Y también podemos decir que Isaías estuvo entre 700 y 750 años antes de la aparición de Cristo. Y si prestamos atención en las lecturas de Isaías, el final del capítulo 52 y la porción que se leyó del capítulo 53, hace una descripción tan detallada del sufrimiento que iba a padecer el siervo de Dios. Y eso es lo maravilloso, porque la sabiduría de Dios la compartió con tantos años de antelación, se anticipó tantos años. Y el pueblo judío esperaba ese Redentor, lo esperaba en gloria. Pero como dice en el Salmo, nació como una planta joven que echó raíces. Nació un niño, que fue lo que festejamos en Navidad, que creció, no tenía ninguna característica que sobresaliera. Si vemos personajes bíblicos, el mismo David, decían que era una persona bella, que sobresalía en la multitud. Cualquiera podía identificar quién era David. Pero en este caso, cuando hablamos del Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, cuando hablamos de Jesús, en Isaías nos dice, no tenía ningún rasgo llamativo. Era una persona común. Era una persona normal como cualquiera de nosotros. Y muchas veces lo hemos escuchado decir desde acá del púlpito, que cuando fue traicionado, Judas lo traicionó con un beso para identificarlo. Si prestan atención en ese relato y si lo quieren leer en sus casas, era tan común la apariencia de Jesús que Judas lo tuvo que traicionar con un beso para poder identificarlo. Jesús. Hoy estamos recordando el sacrificio que hizo en una cruz, que tomó el lugar del Cordero perfecto. ¿Por qué? Porque no había pecado en él. No hubo pecado en él. Por eso decimos y aseveramos y predicamos y enseñamos que Jesús fue ese Cordero perfecto que dio su vida para el perdón de todos los pecados, de todo aquel que crea en él. Para armar todo el suceso histórico que ocurrió aquel viernes, hay que leer los 4 evangelios. Los 4 evangelios tienen pequeños detalles que por ahí uno omite y el otro evangelio es más detallista. Jesús fue arrestado, fue azotado, fue juzgado,
por aquellos que no lo querían, por aquellos que, podemos decir, como hay un pensamiento ahí, dice que le tenían envidia, que eran los dirigentes religiosos del momento. Pero en realidad Jesús se estaba entregando. Él se entregaba. Porque cuando lo juzgaron, no dijo nada. Lo interrogaban. Las autoridades lo interrogaban. Hasta le pedían que hicieran milagros. Y él no hizo nada. No abrió su boca, como cantamos. Él no abrió su boca, como dice en Isaías. No abrió su boca. Como una oveja, mansa. Jesús es sentenciado a muerte. El pueblo pide que sea sentenciado a muerte. Y en esa época se acostumbraba a la cruz. El peor de los destinos, podemos decir, la peor muerte. Algunos dicen que la muerte de la cruz no es rápida. La muerte en la cruz, hasta días podía estar el cuerpo colgado en agonía. Y Jesús cargó su cruz. Cargó la cruz de nuestros males, de nuestras iniquidades. Y fue al monte. Y allí lo crucificaron. El pasaje que se leyó en Marcos y en todos los pasajes de los evangelios dice que hubo un hombre que le cargó la cruz, que fue obligado a cargarle la cruz. Jesús había sido azotado, Jesús había sido burlado, Jesús le habían colocado una corona de espinas, se habían burlado de él. En Isaías, por ahí, si prestamos atención a la lectura, dice que había sido desfigurado su rostro, que había perdido toda apariencia humana, le habían arrancado la barba. Por esa situación pasó nuestro Señor. ¿Y saben qué? Él ocupó nuestro lugar en la cruz. El lugar que nosotros merecíamos en la cruz, lo ocupó nuestro Señor. Esa es la realidad. Esa es la realidad que un día como hoy ocurrió hace tantos años atrás, ¿no? Jesús estaba ocupando nuestro lugar, estaba recibiendo el castigo que nosotros merecíamos, como pecadores, como desobedientes a la palabra de nuestro Señor. Es llevado y es puesto en lo alto, como arrancamos la lectura en Isaías. Es elevado, es puesto en lo alto, y todos lo veían. Lo crucificaron en ese madero, lo pusieron en alto, y la gente lo miraba, y muchos, y la mayoría, podemos decir, se burlaba. Si tú eres el Hijo de Dios, bájate. Y mientras lo estaban clavando
crucificando a Cristo, mientras estaban traspasando sus manos, sus pies, el Señor dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué compasión de nuestro Señor para aquellos que lo estaban clavando en esa cruz, en ese madero. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Esas palabras las encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 34. El Señor se compadece de aquellos que lo están crucificando, porque a Él no le estaban quitando el derecho a la vida. Él estaba entregando su vida por amor a cada uno de nosotros. En el pasaje de Isaías que se lee, al final, justamente dice algo de eso, de que Él estaba entregando su vida y que iba a conocer, que nos iba a conocer, era para nosotros, que mucho más adelante nos iba a conocer. Es colgado junto a otras 2 personas más. Y en los 4 evangelios lo mencionan, y hay en uno que, también en Lucas, capítulo 23, versículo 43, nos dice que lo injuriaban, pero uno toma una determinación. Dice: nosotros estamos justamente por nuestras maldades, estamos acá. Recibimos la paga de nuestras maldades, estamos crucificados porque somos malos. Pero este hombre no hizo nada, refiriéndose a Jesús. Y le pregunta a Jesús, y le dice a Jesús que cuando venga en su reino que se acuerde de él. Y Jesús le contesta tan amorosamente, ¿no? Porque le dice: de cierto te digo que hoy mismo vas a estar conmigo en el paraíso. ¿Qué respuesta para aquel malhechor? Porque en definitiva había sido sentenciado por algún hecho que había cometido. Podemos ver que en estas palabras hay una promesa para aquel hombre, una esperanza. Y la misma tenemos nosotros. La esperanza de que si creemos en Cristo, podemos vivir una eternidad junto a Él. En el Evangelio que fue leído, se dice que Jesús fue crucificado alrededor de las 9 de la mañana. Es el único que pone un horario. El otro usa los horarios de los judíos, pero no es tan específico. En este dice: a las 9 de la mañana fue crucificado. Al mediodía, dice, viene oscuridad sobre la tierra y tinieblas. Un hecho único, asombroso, extraordinario, podemos decir, para el momento. Y para las 3 de la tarde, nuestro Señor entrega su vida. Arrancamos la meditación pensando que la muerte en cruz no era rápida, que la muerte en la cruz llevaba varias jornadas tal vez. Y nuestro Señor, por lo que dice en el Evangelio,
de Marcos, en 6 horas, entregó su espíritu. Podemos pensar que venía muy torturado, muy golpeado, muy azotado, debilitado por toda esa noche que estuvo, aguantando los insultos, los castigos, las burlas. Nuestro Señor duró 6 horas. Y colgado allí, podemos decir que luego de la declaración de los malhechores también, el Señor le daban vino con vinagre, con hiel, de beber. Pero el Señor solamente la probaba y no bebía. Y en un momento tuvo sed, y si prestaron atención en el Salmo 22, dice: mi lengua se pega en el paladar de lo seca que estaba. Así que podemos imaginarnos que nuestro Señor colgado en esa cruz tenía una sed importante, una deshidratación importante. Y en ese momento también le acercan vinagre, y el Señor no lo toma. Lo prueba, pero no lo toma. Y nuestro Señor, colgado en esa cruz, siente el peso del pecado, de la humanidad. Se siente abandonado por nuestro Dios y lo exclama. Me gustó la versión esta de Marcos, cuando él exclama: Eloi, Eloi, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eloi, Eloi, sabactani. Señor, ¿por qué me abandonaste? Se sentía solo, él estaba solo en esa cruz, con todo el peso de las transgresiones de la humanidad. Y esa humanidad somos nosotros. Él cargó los pecados nuestros. El Señor llevó a esa cruz nuestros pecados, nuestras transgresiones. Y luego de esto, ya estamos cerca de las 3 de la tarde. Dice, en los 4 evangelios dice, dio un grito y entregó su espíritu. En Lucas dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23, versículo 46. Señor, en tus manos entrego mi espíritu. Y falleció. Ese fue el relato. Parece rápido, pero hay que estar en el lugar que estuvo nuestro Señor, llevando nuestros pecados, llevando nuestras transgresiones. Después está el relato que se leyó en Juan, donde el cuerpo es traspasado por una flecha, ¿no? De un soldado. Porque dice que se acercaba el día de reposo, que era, aparte que también estaban festejando la Pascua a los judíos. Era un día muy especial, entonces no podían quedar esos cuerpos colgados en la cruz. Debían ser retirados. Si prestaron atención en la lectura,
dice que se empezaron a quebrarle las piernas a los que estaban colgados a la par de Jesús para acelerar el proceso de muerte. Evidentemente estaban vivos aquellos malhechores. Y cuando lo ven a Jesús, ven que está muerto y no le quiebran las piernas. Y se acuerdan que yo empecé el relato que el cordero que debían sacrificar no debían quebrarle ningún hueso. Hasta en ese detalle a nuestro Señor no se le quebró ningún hueso. Sí fue traspasado. Y cuando es traspasado, dice, le sale agua y sangre de su costado. Se cumple la profecía. Hemos analizado muy rápidamente el Salmo de tantos años anteriores, el pasaje de Isaías de tantos años anteriores. Y Cristo cumple todos los pasos a la perfección. Por eso decimos que Cristo es aquel Cordero que quita el pecado del mundo. Él clavó en ese madero nuestras injurias, nuestras desobediencias, nuestros malos pensamientos, nuestras malas intenciones y todos los pecados que se les ocurran que podamos haber hecho. Él llevó todas nuestras rebeliones, las cargó solo en esa cruz y en ese madero. Por eso se sintió tan afligido, porque la carga era mucha. Pero consumado es, así lo dijo, y entregó su espíritu. Consumado es, dicen en algunos evangelios, y en tus manos encomiendo mi espíritu, dice Juan. Consumado es. Y falleció, derramó su vida, la entregó por nosotros y para nosotros, para que todo aquel que crea en Él tenga vida abundante y eterna. Por eso cuando veamos la cruz, debemos darle el significado que el Señor le dio. Él derramó su vida. Siempre lo hemos dicho y lo predicamos. A Él no le quitaron la vida. A Él, los judíos de la época no le quitaron la vida. Él entregó su vida, que es muy distinto, para el perdón de los pecados de toda la humanidad. Que la gracia de nuestro Señor nos alcanza hasta el día de hoy, porque todavía estamos predicando. Y Él prometió que va a volver a buscar a todos los que en Él crean. Y ahí sí va a venir con todo poder y con toda gloria. Así que mientras tengamos vida, mientras podamos, tratemos de llevar este mensaje a todas las criaturas, a todas las personas que quieran estar en armonía, que quieran estar en amor y en paz con nuestro Señor. ¿Oramos? Nuestro Padre y nuestro Dios, estamos agradecidos, oh Señor, porque podemos celebrar en esta fecha este sacrificio que hiciste tú en la cruz, llevando todas nuestras iniquidades, todos nuestros pecados, todos los pesos y las cargas, Señor, que tenemos en nuestras vidas. Tú las llevaste en esa cruz y mediante el derramamiento de la sangre nos perdonas, nos liberas y nos haces partícipe de esa gracia
ese regalo que nuestro Dios tiene para toda la humanidad, de estar una eternidad junto a Él y a todos los que crean en Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque así lo entendemos y así podemos predicarlo, así podemos enseñarlo y así podemos vivirlo. Gracias, Señor, por toda esta oportunidad que tú nos das a cada uno de nosotros de poder entender el sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Esto lo agradecemos en su nombre.